Todo empezó con un mensaje, uno solo, y fue suficiente para tirar abajo todo lo que creía tener controlado. No era la primera vez que me rompían el corazón, pero esa vez dolió diferente, porque no solo perdí a alguien, me perdí a mí. Yo era de esas personas que dan todo, que están ahí a cualquier hora, que apuestan fuerte, y con él fue así. Nos conocimos en un grupo de amigos y todo se sintió fácil, natural. Nos entendíamos con miradas. Yo pensé que esta vez iba a ser distinto, pero con el tiempo empecé a notar cosas. Silencios raros, respuestas cortas, ausencias que no tenían explicación. Y un día, sin aviso, sin contexto, sin nada, me bloqueó de todos lados y me dejó con la peor versión de mí misma, la que no entiende qué pasó. Durante semanas no dormí. Me quedaba mirando el celular como una idiota, repasando cada mensaje, cada charla, buscando señales. Me preguntaba en qué fallé. ¿Fui demasiado intensa? ¿Demasiado confiada? ¿Demasiado yo? Una noche me vi llorando en el baño, ojos hinchados, las manos temblando, y ahí me dije, basta, no puedo seguir así, no porque no doliera, sino porque no quería dejar que ese dolor me definiera. No iba a permitir que alguien que se fue sin explicaciones tuviera tanto poder sobre mí. Empecé de a poco, apagué notificaciones, salí a caminar sin pensar tanto, volví a escuchar música, esa que me hacía sentir viva, y empecé a escribir todo lo que no pude decirle. Poco a poco fui dejando de culparme y empecé a recordar quién era antes de él. Hoy entiendo que no fue culpa mía, que hay personas que no saben quedarse y otras que no merecen el lugar que les damos. Mi corazón se estiró, sí, casi se rompe, pero no se rompió, y eso es lo que me hace fuerte. A veces todavía lo sueño, pero ya no me despierto llorando. Ahora me despierto y me abrazo a mí misma. Sé que vendrán otras personas, otros amores, pero esta vez no me voy a soltar a medias. No voy a rogar por migajas. Mi corazón es elástico, sí, pero ahora sé cuándo decir, hasta acá llego yo. No te voy a mentir, todavía hay días en los que duele, pero ya no me paraliza. Aprendí que está bien romperse un poco, si eso te ayuda a reconstruirte mejor. Hoy me miro al espejo y no veo a alguien rota, veo a alguien que sobrevivió. Y si vos también estás pasando por algo así, solo quiero decirte esto: no sos menos por haber amado, no sos débil por haber llorado, sos fuerte, más de lo que crees, porque tener un corazón elástico no es lo mismo que tener un corazón frágil. Es tener un corazón que duele, pero que vuelve, que cae, pero se levanta, que sabe cuándo decir, hasta acá llego yo. Gracias por escuchar mi historia. Si te sentiste identificada o identificado, deja tu historia en los comentarios. Lee a otros también. No estamos solos. Y si quieres seguir viendo relatos como este, suscríbete a Toon Story y activa la campanita. Tu historia también merece ser contada.